a tomar asiento y voy a pedir a la primera persona que va a intervenir en esta mañana, que es Ramón Ledesma, que nos acompañe. Ramón, gracias. Gracias. Estamos efectivamente en el tercer paso de este ciclo, una visión de cambio en movilidad. Hemos abordado temas relacionados con tecnología. En la segunda sesión nos fuimos al concepto de Smart City, ciudad inteligente, cómo impacta la movilidad en las ciudades. En todas ellas hemos tenido una representación nutrida de diferentes empresas, colectivos, administraciones también, que impactan con su actividad en los cambios que se producen en movilidad. Y hoy vamos a hacer balance de todo ello, pero sobre todo desde el prisma de la seguridad vial, que al final pues es lo más valioso que tenemos, ¿no? La vida humana. Vamos a hablar de todo esto y vamos a comenzar, por ser rápidos y no andar con más preámbulos, con una entrevista que vamos a realizar al consejero asesor de Pons Mobility, Ramón Ledesma, que es un experto en seguridad vial, ha sido subdirector de normativa y recursos de la DGT, entre otros cargos en el ámbito público, y también en materia de fiscalización y sanciones pues tiene un amplio recorrido, incluido pues, haber sido consultor del Banco Mundial o de empresas como por ejemplo CAF. Es decir, que tiene una visión pues, bastante panorámica, porque nos aporta no solo la posición de la administración, sino también de la empresa, ¿no? De cómo impacta en la empresa todo ello. Para hablar de tecnología aplicada a la seguridad vial, nos gustaría comenzar con algo, digamos, de marco general. Ramón, que tú eres un experto al respecto y lleváis mucho tiempo desde Pons Mobility reivindicando esa situación, ¿qué sería el concepto de movilidad como derecho? La movilidad sostenible, la movilidad segura y accesible como un derecho. Era algo que cuando vosotros empezasteis a poner sobre la mesa, pues bueno, no se tenía todavía en cuenta. No se recoge como tal, ni como derecho subjetivo o como derecho exigible. Y desde ese debate que vosotros abristeis aquí en el año 2016, pues sí que ha ido evolucionando, primero en la estrategia y luego en el proyecto de ley, que se ha quedado en proyecto por el parón y el adelanto electoral, que puede convertir a España en uno de los primeros países, ¿no? que regule la materia al respecto de la condición de derecho de la movilidad. Es cierto que la movilidad es algo que necesitamos todos para desarrollar nuestra vida tanto individual como en común, y no siendo un fin en sí misma es necesario para esto, ¿no? Precisamente para la vida. Claro, garantizar ese derecho no es sencillo. Nos gustaría que nos opinaras al respecto. ¿Cómo ves la movilidad como derecho? ¿Es algo utópico? ¿Es algo exigible? ¿Va a ser derecho blando? ¿Va a ser derecho aplicable? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Jaime. Al final, vivir en sociedad supone organizarse, ¿no? En la casa, en nuestra casa, hay unas habitaciones individuales y hay unos pasillos, unas zonas donde hay unas reglas de movilidad. En el edificio hay unos pisos y hay las zonas comunes donde hay unas reglas de movilidad que establece la ley de propiedad horizontal, ¿no? Donde hay unas reglas comunes. Y en los edificios, en las manzanas, pues hay unas zonas comunes, que son las calles, donde también tiene que haber unas reglas, ¿no? Esas reglas, el ordenamiento jurídico siempre empieza por reconocer lo más grande, ¿no? La Constitución. Si hubiéramos redactado la Constitución ahora, no la habíamos redactado en el 70, la Constitución se redactó en el año 78, donde teníamos unos problemas que eran los que teníamos, y no aparece un derecho a una movilidad. Si la tuviéramos que redactar ahora, sí. Del mismo modo que aparece un derecho a una vivienda digna, ¿no? Pues habría un derecho a una movilidad digna, que es la que deben promover los poderes públicos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese derecho luego cuelgan todas las políticas públicas, las leyes, las competencias, y por tanto ese reconocimiento a que los ciudadanos dentro de las calles debemos moverlos de una manera razonable y lógica y con cierta igualdad en cuanto a oportunidades, pues creo que es básico su reconocimiento. Al final, una frase que reconocen todos los responsables un poco de movilidad dice: una ciudad desarrollada no es aquella en la que todo el mundo tiene su coche, sino el que todos utilizan el transporte público. Es un poco lo que debe recoger. Y con los diferentes niveles de la administración impactando en la garantía de esa movilidad, hablabas de la Constitución como paraguas, pero podemos declinar hasta el Ayuntamiento o la Junta de Distrito, que al final tiene en su mano la capacidad de legislar o de dictar unas normas
que condicionan la movilidad, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por dónde empezamos? ¿Por la Constitución? ¿Por la Junta de Distrito? ¿Por la comunidad de vecinos? La experiencia, el proyecto de ley de movilidad sostenible reconocía este derecho, ya empezaba a hablar de este derecho. ¿Por qué es importante que se reconozca a nivel estatal? Porque de ahí los legisladores, digamos, parciales, autonómicos, locales, es donde tiran, es donde buscan su referente, es donde empiezan a... De tal manera que al final, cuando, del mismo modo que en una ley del suelo, tú estableces, como dice la Constitución, una parte del suelo para el interés general, estableces que en esa regulación del pasillo de nuestras ciudades pues hay una regulación para el interés general, ¿no? Y no todo es que todo el mundo haga lo que quiera, sino que hay determinadas reglas que tienen que más o menos cumplirse. Hay una cuestión que subyace en el tema del reconocimiento como derecho de la movilidad, que es la accesibilidad y particularmente la accesibilidad universal. Un concepto que viene, bueno, en las últimas también grandes normas mundiales. En el año 2006 hubo una declaración a la que se sujetó nuestro país, creo que fue en el 2008, que habla de la accesibilidad universal, entendiendo que la etapa de las barreras físicas ya se había pasado, que teníamos que ir a superar otras barreras cognitivas, etcétera. La tecnología puede ser un gran apoyo. Este es un foro donde queremos hablar de tecnología para que la accesibilidad universal sea realmente algo posible y no una quimera, utilizando tecnologías ahora habilitantes como puede ser desde el IoT hasta la inteligencia artificial, por ejemplo. Bueno, la tecnología será la clave para los próximos desarrollos en movilidad, especialmente también para el ámbito de la seguridad vial. Tecnología, el dato, la inteligencia artificial, pero un apunte. Son herramientas, instrumentos. Después hay que tomar decisiones. Si no se toman decisiones, las herramientas, los instrumentos valen para poco. Un ejemplo, los ejemplos. La misma ciudad aquí, Ciudad de Madrid, ¿no? La Gran Vía a las 8:30 de la mañana, 1,5 kilómetros, la arteria principal. Si coges los datos, la tecnología, la inteligencia artificial te dice que en la próxima semana, a las 8:30 de la mañana, recorrer el 1,5 kilómetros de la Gran Vía va a ser en coche 12 minutos, en transporte público 11 minutos y en bicicleta 5 minutos. Es decir, sabemos, los datos nos dicen que esto es lo que va a pasar. Realmente es una aberración. Es decir, que en 1,5 kilómetros un vehículo tarde 12 minutos. La respuesta es: tenemos toda la tecnología, tenemos todos los datos. ¿Qué hacemos con todo esto? Lo que no tiene sentido es que a las 8:30 repitamos todas las mañanas que todos estemos atascados. Alguien tendrá que tomar una decisión. Por lo tanto, insisto, la tecnología, el dato, la inteligencia artificial sí, pero probablemente la gobernanza será el punto que nos marque la diferencia. Y hablando de gobernanza, ahora mismo está sobre la mesa el establecer nuevas medidas de restricción al uso de determinados medios de transporte, por ejemplo, a medios contaminantes, las zonas de bajas emisiones. Hay cuestiones, hábitat, cuestiones sociodemográficas, económicas, que pueden también limitar esa aspiración de accesibilidad universal, también individuales, ¿no? Factores individuales. No es lo mismo una persona de 18 años que una persona de 88 años, ¿no? Para moverse, ni sus necesidades son las mismas. ¿Cómo puede la tecnología en ese caso apoyar de la mano de la regulación, como decíamos antes? Bueno, con las zonas de bajas emisiones yo creo que nos hemos hecho un pequeño lío en este país, ¿no? Entendiendo el concepto, la restricción, digamos, se produjeron dos errores, ¿no? Primero, la aprobación de esas zonas de bajas emisiones se produce a mitad de legislatura y se dice que tiene que entrar en vigor al final de legislatura cuando empiezan las elecciones locales, ¿no? Claro, es de primero de política pública meter un debate como este en medio de las elecciones. Se produjo lo que se produjo, que es que el debate de la movilidad en el ámbito local se centró en quito un carril, no quito un carril, etcétera, etcétera, por estas zonas de bajas emisiones, ¿no? Por lo tanto, el primer punto es, digamos, los tiempos del marketing público. Segundo, si bien se entendió, los ciudadanos entendemos perfectamente qué vehículos contaminantes y qué vehículos contaminantes gracias a un sistema de etiquetado que se hizo sobre los vehículos, del que se dio mucha publicidad, los ciudadanos no entendemos nada de qué ciudad está etiquetada bien y está etiquetada mal. Y hay un índice de calidad del aire y hay una serie de distintivos que dicen si mi ciudad. En cambio, no hemos escuchado nada acerca de... Por lo tanto, en la parte de marketing público en este punto no ha sido desarrollada como debiese y debe desarrollarse, porque los ciudadanos vamos a
aceptamos lo que entendemos, lo que no entendemos no lo aceptamos, ¿no? Y la tercera, en cuanto a las restricciones, va a haber un debate, y lo va a seguir habiendo, sobre la restricción de los vehículos más contaminantes, ¿no? Ojo, que estamos hablando de que los vehículos B y los indistintivos son el 40% del parque de vehículos. Estamos afectando a demasiada parte de la población. Por tanto, nosotros entendemos que es precisamente donde va a estar la clave, y probablemente no sea la solución hacer una restricción absoluta, como no lo fue cuando los coches no tenían cinturón de seguridad y pasaron a tenerlos, el prohibirlos automáticamente los que no tenían cinturón de seguridad. Hubo una fase de transición. Aquí estará la clave probablemente de que haya una aceptación social o no de las medidas de restricciones en la zona de bajas emisiones. Claro, en esa pelea por la utilización del espacio público entre medios de transporte, peatones, todos somos peatones, a veces utilizamos medios de transporte. Hablabas antes del pasillo de las ciudades, este concepto de plataformas únicas que pasan las calles a convertirse en calles más bien habitación, más que en calles pasillo, es decir, lugares por los que convive todo esto. Se está produciendo un fenómeno y esto impacta mucho en la seguridad vial y es un cambio en la percepción del riesgo. Al final, cuando tú vas por un espacio segmentado, por ejemplo, el no bajes de la acera, niño, esto cómo se va a explicar ahora cuando tienes 4 años y tu padre te dice baja de la acera porque es una plataforma única, es decir, no hay acera. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a ese cambio en la percepción del riesgo que puede ser fundamental para una adecuada convivencia en ese uso del espacio público en esta ciudad hipotética de plataformas compartidas? Bueno, lo que está claro es que vamos a la ciudad donde la separación tradicional del espacio acera-peatón desaparece, ¿no? Porque lo están pidiendo los ciudadanos. Esto es como un péndulo. Los ciudadanos pedían hace 60 años autopistas grandes para ir de un sitio a otro de la ciudad y ahora piden pues, otras cosas. Piden, en fin, vivir dentro de, jugar, toda una serie de elementos dentro de la calle. Hay dos partes. Una, el gobierno público de la ciudad tiene que garantizar unas velocidades bajas. Esta es probablemente la clave, ¿no? Aquí se toma una serie de decisiones a nivel estatal, que es la limitación a 30 km/h en el parque, pero hay que garantizarlas, ¿no? Porque el 85% de los que fallecen en ciudad son vulnerables, son motos, son motoristas, son peatones, son ciclistas. Y su airbag es la decisión de la ciudad, digamos, de que haya un calmado del tráfico. Si el tráfico es calmado, no hay ningún tipo de problema. Por tanto, aquí está la clave. Y segundo, la tecnología. Los vehículos, los patinetes, cada vez más tienen propios algoritmos, limitaciones, desarrollos para decidir a qué velocidad tenemos que hacer que vaya el vehículo en esa vía, ¿no? Mezclando espacio y, por lo tanto, las dos herramientas están ahí, solo hay que ponerlas en marcha, ¿no? Cada vez se irá avanzando más. No tiene ningún tipo de sentido que alguien muera dentro de la ciudad. No tiene sentido. Lo ha demostrado una ciudad como Pontevedra, no hay fallecidos en los últimos 10 años porque se han tomado en serio, digamos, ese uso compartido de la vía. ¿Y tú crees que va a haber también una dinámica reguladora, legislativa, que vaya en esa dirección? ¿O la movilidad va a ser bandera política, ideológica, ya no solo entre partidos en un mismo país, sino en el conjunto de la Unión Europea? Hablábamos de la armonización de ciudades, ¿qué etiqueta tendrá esta ciudad? Cuando vas a otro país no tendrás claro muy bien cuáles son los parámetros que han regido determinadas decisiones públicas. Es que el éxito o el fracaso probablemente de una medida que hay que tomar, porque hay que tomarla, depende precisamente de la gobernanza pública. Un ejemplo que no tiene que ver con España, ¿no? En los años 90 en Francia se colocan radares para controlar las velocidades en las carreteras. Pero se colocan de tal manera que de un día para otro se le dice a los ciudadanos que iban a 160 km/h que tienen que ir a 130 km/h, de un día para otro. Se produjo una revolución, digamos, de la ciudadanía que todavía hoy la recuerdan en Francia, que sí, que es la de los chalecos amarillos. Y por eso Francia tiene un porcentaje de vandalismo de radares del 15 o el 20%, cuando España no tiene ni el 1 o el 2%. Es decir, según tomas las decisiones, que al final había que tomarlas, puedes generar un rechazo social o una aceptación social de la medida y un acompañamiento a los gobiernos. Esto es probablemente lo que está pasando un poco con los temas de las zonas de bajas emisiones y ojo con las regulaciones, digamos, extremas en determinados puntos, porque pueden generar una desafección de la ciudadanía y convertirse en un barro político que no tiene ningún tipo de sentido. Claro, porque las zonas de bajas emisiones son zonas de baja congestión. ¿Se confunden los dos términos muchas veces? Yo creo que aquí hubo un cierto error a la hora de definir el concepto, porque vino por la ley del cambio climático y se pretendía efectivamente una mejora en el tema de las emisiones, pero en muchas ocasiones se ha utilizado para otras cosas que no tienen nada que ver con las emisiones. Nos veíamos a una ciudad como Valencia, explica, donde no hay esos niveles
pero en cambio se quiere utilizar para otras cosas que son totalmente loables, ¿no? Es decir, una manera de andar más saludable. Pero entonces no las llamemos zonas de bajas emisiones. Hablemos de zonas de movilidad responsable, utilicemos otra terminología que permita que el legislador local pueda explicar a los ciudadanos el por qué lo hace. Porque si no, estás forzando un concepto y te lo van a rechazar. Y es lo que en muchas ocasiones ha ocurrido en este debate último político. Vamos a acabar con algo de prospección. Una sociedad diferente, vamos a una sociedad pues, más envejecida, vamos a un fenómeno en el uso de los medios disponibles diferente, probablemente la movilidad compartida, el pago por uso, la movilidad como servicio. Tiene que seguir siendo segura. Esto no es mi patinete, no es mi coche, lo aparco de cualquier manera, me da igual si no utilizo determinados o no tiene disponibilidad de determinadas cuestiones de seguridad, no sé cómo funciona, no lo pongo. ¿Cómo puede impactar el cambio social? Hablamos muchas veces de la industria, hablamos de la gobernanza pública, pero luego estamos nosotros que decidimos, ¿no? ¿Cómo puede impactar ante una sociedad envejecida, ante una sociedad que no tiene posesión? Aquí lo que no es de nadie es de todos, pero en este país sabemos que a veces esto no siempre es bien entendido. Pues esto es una comunidad de vecinos, lo hemos explicado antes. Es como un edificio donde hay una serie de derechos y obligaciones para todos y probablemente la frase es que cada vez nos vamos a tener que entender más y hablar más. Un ejemplo que hablan por ahí gente de la moto es precisamente la moto. La moto es una herramienta que va a crecer, las dos ruedas que van a crecer dentro de la ciudad, el patinete, la moto, la bicicleta, y muchas veces se rechaza la motocicleta porque sí, porque genera fallecidos, porque tiene más riesgos. Pues mire, la motocicleta hay que entenderla, porque va a ser una de las herramientas básicas en el desarrollo de la ciudad durante los próximos. Va a crecer un 15-20% anualmente. ¿Qué hacemos? ¿La prohibimos? Pues, entendernos, entender determinados conceptos va a ser la clave en que esto avance. Comentabas que en el ámbito de la ciudad impacta mucho en colectivos vulnerables, peatones, patinetistas, biciclistas, ciclistas, motoristas. Hay un objetivo en Europa, Visión Cero 2050, cero víctimas mortales. ¿Esto es posible o es una quimera a la que nos agarramos como los del Dorado en el oeste hace 150 años? Sí. Yo creo que llevo 20 años digamos, en política de seguridad vial o relacionadas con el sistema de movilidad y nunca he pronunciado la palabra visión cero. No me gusta. Me gusta la visión legislatura, que es qué va a hacer usted dentro de los próximos 4 años. Es decir, elegimos una serie de responsables públicos en ese ámbito local, en el ámbito... ¿Y usted qué va a aportar? Los fabricantes ya sabemos cuál es su línea de trabajo y van haciendo las cosas, van haciendo sus deberes, pero el gobernante público es el que elegimos para que tome decisiones en este punto. ¿Qué visión legislatura tenemos para los 4 años? ¿Qué número de fallecidos va a reducir? Como piensa usted en visión cero, podemos decir que en 2060 no habrá fallecidos. Muy bien. Yo quiero hablar de visión legislatura. ¿Y España puede liderar ese cambio, esa minoración de la tendencia, digamos, fallecidos, de víctimas, heridos en general en las calles y en las carreteras? Bueno, España demostró que siendo latinos, con una cultura más relajada, podemos hacer las cosas muy bien. En el año 2003 éramos el país 17 de los 25 de la Unión Europea en siniestralidad, con 128 muertos por millón de habitantes, un desastre. Y en este momento somos el cuarto o quinto, por delante de Alemania, Francia, con 37 muertos por millón de habitantes. Es decir, nos comportamos mucho mejor que nuestros compañeros franceses, alemanes, etcétera, etcétera. Y este comportarnos mejor, el no beber, no correr, utilizar bien, nos ha permitido avanzar en otros nichos dentro de la siniestralidad que no hubiéramos podido si no hubiéramos solucionado estas partes. Y uno ha sido la tecnología. En España va a ser el primer país del mundo que va a tener el parque de vehículos, todo el antiguo y el viejo, íntegramente conectado. El 1 de enero de 2026, gracias a una cosa, que es aquella luz que han diseñado y que la Dirección General de Tráfico entendió que debía conectarse. Por lo tanto, nos va a permitir liderar probablemente determinados escenarios que si no hubiéramos cumplido antes los deberes no hubiéramos podido hacer. Con lo cual, sí, estamos en capacidades de poder liderar, digamos, esta segunda fase, que no será el control y la vigilancia, sino la tecnología, la que nos dé más seguridad vial. Muy bien. Pues hemos hablado de seguridad, de contexto. Te agradezco, Ramón, la claridad de tus argumentos y nos has dejado la mesa preparada, ¿no? Hablas de que sí se puede y de que la tecnología, además de esa baliza y del coche interconectado, ¿no? Con
en conjunto va a ser el elemento central. Y ahora ya te despedimos y vamos a pasar a la mesa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Vale. Bien, pues vamos a continuar. En este caso vamos a ir llamando a los diferentes participantes en la mesa. Voy a empezar por Jorge Zarzuelo, director de innovación de SACIR Conservación. Por favor, Jorge, puedes tomar asiento en esta zona. Ana Paul, que es directora de innovación tecnológica en CETAG, el Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia. Ana, muchas gracias. David Pérez Piñeiro, VP Senior de Stakeholders Relations de Cabify. Por favor, David. Javier del Val Muñoz, Product Manager de Electrificación y Nuevas Tecnologías de Hyundai. Y por último, el director de Relaciones Institucionales y Gubernamentales de Ford España, Fernando Acebrón, que será el último de los intervinientes en esta mesa. Va a ser una mesa donde hemos planteado una primera cuestión para que cada uno ponga en situación qué está haciendo su compañía o su grupo al respecto. Nos gustaría que aquí pues habláramos, no voy a hacer sobre la presentación curricular porque bueno, podéis encontrarla en sus LinkedIn o en sus perfiles de empresa, pero vamos, aquí nos gustaría que se hablara de automatización de la conducción, de seguridad del dato, de visión cero en 2050, un poco en la línea de lo que ha comentado Ramón, de accesibilidad física, sensorial también, comentábamos antes el concepto de accesibilidad universal, de ciudades pacificadas o de también el impacto que genera la infraestructura, todo lo que tiene que ver ahora con el desplazamiento de mercancías y con el nuevo uso intensivo que se está dando a la ciudad, ¿no? Por parte de la logística de última milla y todo lo que significa el compartir esas plataformas de carga, descarga, etcétera. Voy a empezar con Fernando Acebrón. La pregunta para él va a ser muy clara. Fernando, nos gustaría que nos explicaras cómo soluciones como la que recientemente habéis presentado, que la lleva el Ford Mustang E-Mach, el nuevo vehículo deportivo de Ford, el llamado sistema Blue Cruise, puede impactar en esa mejora de la seguridad vial y en un confort a bordo muy importante, porque estamos hablando de una evolución tremenda, ¿no? En el concepto de conducción automatizada, sin las manos en el volante, con la vista puesta en la carretera. Y me gustaría, Fernando, que hablaras de algo que está detrás de ese cambio tecnológico, que es la conducción automatizada. Así que, por favor, si nos puedes explicar en qué punto os encontráis con esa implementación del Blue Cruise. Muy bien. Pues nada, primero, buenos días. Muchas gracias tanto a la Fundación Ibercaja, a Mobility City, a Pons por contar con Ford para dar nuestro punto de vista, ¿no? en esta jornada, en esta charla, ¿no? Pues, Jaime, contestándote si quieres un poco directamente, ¿no?, a la pregunta, quizás lo primero, enmarcar lo que es la tecnología, lo que es Blue Cruise y lo que no es, ¿no? Porque también nos está interesando mucho desde Ford clarificar las expectativas, ¿no?, de un cliente que vaya a acceder a un Mustang Mach-E con esa tecnología que sin duda es pionera en Europa, lo ha sido en Estados Unidos y lo es en España. ¿Qué puede esperar, ¿no?, y por qué lo hemos diseñado así y qué elementos, ¿no?, de seguridad vial conllevan? Primero, se trata de una tecnología de nivel 2 avanzado, es decir, es una tecnología no de conducción autónoma, por ser claro, sino de conducción asistida de un nivel superior al que hoy en general está homologado para circular en España. Y es verdad que en eso la compañía ha sido pionera y está liderando esta puesta en el mercado de tecnologías accesibles que tienen como principal elemento en su diseño garantizar la seguridad en la conducción en todas las circunstancias, ¿no? Quizás es uno de los elementos que más estamos queriendo señalar. ¿Cómo funciona? Brevemente, pues esta tecnología Blue Cruise es capaz de combinar, que ya existen muchos vehículos, en los nuestros, en la mayoría de los vehículos nuestros, de forma bastante estandarizada, pues sistemas de mantenimiento de carril, radares de contexto, cámaras de reconocimiento de señales de tráfico, por ejemplo, que también puede incorporar la tecnología de control de velocidad adaptativo inteligente y toda la sensórica que hoy permite al vehículo mantener el carril y la distancia con el de delante, añadiéndole una variable que efectivamente, como tú comentas, para la compañía, para Ford, cuando lo diseña, lo que pretende es, con este entorno de seguridad garantizado, darle un confort a la conducción, un cierto relajo, una cierta sensación de menos fatiga, ¿no?, produciendo probablemente también una conducción más segura por esa
ese menor cansancio, ¿no? Y lo que hace es reemplaza la presencia de las manos en el volante, que es obligada en este tipo de sistemas hoy, por la vista en la carretera, ¿no? Entonces el vehículo consta o equipa una serie de cámaras que están continuamente monitorizando no solo la vista y la posición de la cabeza, sino la mirada activa en la carretera, incluso con gafas de sol polarizadas, de forma que garantizamos en todo momento que el vehículo está conducido con la atención del conductor puesta en la carretera, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, ¿no? Eso es también importante señalarlo, ¿no? El sistema continuamente se ocupa de recordarle al conductor que sigue en responsabilidad de la conducción y, por lo tanto, si desvía la mirada, igual que hacemos cuando quitamos las manos del volante en un sistema de mantenimiento de carril al uso, digamos, ¿no? Avanzado, como es en este caso, porque además lo potente del sistema es que permite una velocidad de circulación muy amplia, desde los 0 kilómetros hasta los 130, es decir, en condiciones de circulación de cualquier escenario. Por ejemplo, imaginemos situaciones de atascos o en carretera o en ciudad, la sensación de relajo en la conducción, garantizando la seguridad, yo creo que es muy marcada. ¿Cuál es la estrategia de Ford? Ya termino un poquito en esta primera intervención por no extenderme más en este sentido. Nosotros, que fuimos, yo creo, uno de los pioneros y tuvimos, yo creo, uno de los proyectos más potentes de la industria, no es que no lo sigamos teniendo, pero lo tuvimos con la convicción que yo creo que en los años, en el final de la década pasada, se veía la conducción autónoma, de alcanzar los niveles de autonomía 4 y 5 como primer hito en esta carrera. Tanto es así que uno de los, digamos, pilares de la alianza con otro líder mundial como era Volkswagen, fruto de un acuerdo que tenemos de tecnología muy amplio, pues compartimos este proyecto de conducción autónoma y Ford, digamos, con una filial propia tuvo una inversión muy importante, ¿no? para continuar esa idea de alcanzar la autonomía completa o los niveles 4 y 5. Hemos repensado un poco la estrategia, yo creo que hay muchas compañías que lo están viendo también, y la hemos planteado de una manera, yo creo, más realista, más aterrizada, de la cual Blue Cruise es un ejemplo muy claro, ¿no? Que es acercarla antes y a un coste más razonable a nuestros usuarios. Por eso ahora lo que estamos viendo es cómo vamos a crecer de tecnologías de nivel 2 hacia arriba, con un elemento que Ford siempre ha tenido como muy único en su ADN casi desde que nació, de la mano de su fundador, de Henry Ford, que es acercar la tecnología de seguridad y movilidad a los ciudadanos de la manera masiva en la que lo ha hecho siempre, proporcionando esta herramienta para moverse, ¿no? Y ahora haciéndolo en condiciones de seguridad y de autonomía, que es uno de los factores que vienen con ese mismo enfoque, ¿no? Con lo cual iremos creciendo, dotándole de más autonomía a la conducción de abajo arriba, sin renunciar a un futuro automatizado en perímetros o entornos que todos podemos conocer, ¿no? Y que hay muchos planteamientos que se van a hacer ahí, pero con esa sensación un poco, con ese planteamiento un poco más realista, más aterrizado, más de proporcionar ya a nuestros clientes esa ventaja, ¿no? ¿En qué zonas, en qué carreteras o autovías se puede utilizar? La realidad es que Blue Cruise tiene una característica fundamental que hace de España un entorno ideal, ¿no? Porque la tecnología básicamente lo que permite es un entorno en el que el tráfico esté segregado, o sea, haya por cada sentido y desdoblado más de un carril, y España cuenta con un stock de infraestructuras estupendo, ¿no? Magnífico para eso, porque tenemos una red de autopistas y autovías de las mejores de Europa y además construida así. Hay países que comparten plataforma, incluso con tráfico en distintos sentidos. Esto no pasa en España nunca, con lo cual tenemos casi 28.000 o más de 28.000 kilómetros de carreteras habilitadas como zonas Blue Cruise, que llamamos Blue Zones. Pero no todo va a estar disponible, porque efectivamente en esa idea de tecnología segura, el sistema y, digamos, la combinación entre el mapa y la tecnología a bordo va a seleccionar los tramos en los que es seguro conducir, ¿no? Y quizás pongo un ejemplo y ahora sí que termino, que me alargo un poco. Hay zonas de las carreteras, autovías, digamos, de estas de primera generación, donde los radios de curva pues no están tan conseguidos como en la segunda, en la que el sistema va a devolverle al conductor, en términos, digamos, en conducción o en condiciones de seguridad total, avisándole y que tome el control de nuevo con las manos. No es que no lo tenga en ningún momento, insisto, siempre va a estar en control con la vista, porque hay una curva con un radio de curvatura un poquito cerrada. Y no es que el sistema no sea capaz de tomar esa curva con ese radio de curvatura. Es una de las cosas que yo digo muchas veces, ¿no? Este debate de cuando reemplazamos al hombre por alguna función automatizada en el vehículo, en general lo hacemos porque la tecnología es mejor en media
que el comportamiento del humano en medio. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo muy chascarrillo, ¿no? No, pero yo freno mejor que el coche. Si me pongo y digo, coño, es que usted es frenador profesional. Es decir, frenadores profesionales hay en la vida y efectivamente hay personas que incluso en situación de riesgo frenarán mejor que el vehículo tomando control de la frenada de emergencia, ¿no? Como hay gente que tomará mejor esa curva que el coche. Pero en general el coche lo va a hacer de media mejor que la media del conductor y frenará mejor que la media del conductor, pero encenderá las luces mejor. Se me ha olvidado cuántas veces, ¿no? Todos los elementos que hemos automatizado en la conducción lo hemos hecho desde el punto de vista del fabricante con esa premisa, ¿no? Y Bluecruise es un buen ejemplo, porque no es que el coche no pueda tomar la curva con ese radio, es que si tiene que devolver en algún momento la conducción al cliente, al conductor, él no está seguro de que él lo sepa hacer también como lo iba a hacer. Con lo cual hay esos elementos de seguridad que siempre, por lo menos, bueno, yo creo que esto es de todas las marcas, ¿no? Los fabricantes tenemos cuando automatizamos alguna función en la conducción. Muy bien. Gracias, Fernando. Ya que hemos empezado con coche autónomo, me voy a dirigir a Ana Paul, directora de innovación de ZTAG, donde estáis trabajando precisamente tecnologías de automatización, de vehículo autónomo. Tenéis una pequeña navette, yo he montado y doy fe de que funciona, que hace un pequeño recorrido en vuestras instalaciones y que es un magnífico prototipo o plataforma para ir avanzando en esta línea. Desde el punto de vista del centro de innovación y del centro tecnológico, que al final tenéis el conocimiento que transferís a las empresas, ¿en qué punto os encontráis? ¿Cómo creéis que puede impactar? Estamos hablando de seguridad vial, de respeto a la vida humana, ¿no? ¿Cómo puede impactar en positivo vuestros sistemas y lo que estáis descubriendo con su aplicación? Bueno, pues buenos días a todos y gracias, Jaime. En primer lugar, también agradecer a Fundación Ibercaja y a Fundación Pons un poco la invitación para estar en esta charla, y además con estos compañeros tan interesantes, ¿no? Y bueno, en relación a lo que comentabas de ZTAG, nosotros bueno, estamos dedicados y estamos especializados en automoción y movilidad, y un poco a lo largo de los 20 años de vida que tenemos, ¿no? Porque hemos celebrado hace poco los 20 años de trayectoria del centro, hemos ido desarrollando y hemos ido intentando anticipar esas tecnologías que luego pues, los diferentes fabricantes y las empresas con las que colaboramos van a necesitar y están necesitando, ¿no? Y uno de nuestros ámbitos de especialización más importante precisamente es la conducción autónoma y conectada. El shuttle, la navette que mencionabas, yo creo que es un ejemplo de cómo hemos integrado todas esas capacidades y esas tecnologías en un proyecto, en un prototipo, que bueno, es un prototipo autónomo, tiene lo que sería el equivalente a un nivel 4 de autonomía, ¿no? Esto pues, está equipado con los diferentes sensores, cámaras, LIDAR, radar, etc. Tiene una serie de algoritmos que permite adaptar y personalizar lo que es el uso de ese vehículo en entornos definidos en ciudad, no sé, en zonas portuarias, en determinados hubs donde puede resolver problemas de movilidad, ¿no? Ahora que hablamos también de movilidad segura y accesible, creemos que es un concepto que va a tener mucho recorrido, es una pieza más en esa transformación que está experimentando la movilidad del futuro, del presente ya, ¿no? Nosotros en ZTAG tenemos un poco esa visión, ¿no? De que la movilidad que viene va a ser, en primer lugar, siempre una movilidad segura. Yo creo que eso no se concibe, no vamos a desarrollar tecnologías o incorporar funciones que no vayan en pro de la seguridad, ¿no? Eso en primer término. Tiene que ser una movilidad sostenible y ahí, bueno, el shuttle es un vehículo eléctrico. Nosotros estamos ya desde hace años invirtiendo en tecnologías de vehículo eléctrico y también de hidrógeno, que creemos que va a ser un vector importante también en la movilidad del futuro. Y sobre todo va a ser una movilidad inteligente. Y ahí está la conectividad y está la automatización de la conducción. Me gustaría poner también algunos ejemplos, ¿no? de proyectos en los que estamos participando. Pues en temas de conectividad, precisamente con el shuttle de ZTAG hemos estado participando en un proyecto europeo llamado 5G Movix, en el que hicimos pruebas de interoperabilidad entre España y Portugal. Nosotros, como estamos ubicados en Galicia, tenemos la suerte de poder hacer muchas pruebas en esa zona cross-border, ¿no? Para probar temas de interoperabilidad. Estuvimos haciendo diferentes pruebas para contrastar cómo la conectividad
es un elemento esencial en determinados casos de uso del vehículo relacionados también con la automatización. Por ejemplo, conducción remota, vía 5G, o me gustaría poner también algún ejemplo de cómo la conectividad puede ayudar pensando en usuarios vulnerables, ¿no? Uno de los casos de uso que teníamos implementados es la detección de peatones en zonas de intersección donde el propio vehículo no tiene visibilidad de que hay un peatón. Sin embargo, o bien un elemento de la infraestructura, un semáforo, o bien otro vehículo puede tener esa detección, ese reconocimiento del peatón, y esa información puede ser enviada al vehículo que no tiene visibilidad para prepararse y evitar que se produzca un atropello o un problema de seguridad, ¿no? Ese tipo de casos de uso que van a favor de la seguridad vial son, yo creo, muy relevantes y se pueden resolver desde el punto de vista de la conectividad, ¿no? Y desde el punto de vista de la automatización, también por mencionar un proyecto donde estamos colaborando con los principales grupos de automoción europeos y a nivel mundial. De hecho, bueno, entre ellos Ford, Hyundai están dentro del proyecto, es el proyecto HyDrive, que es en estos momentos pues, el principal proyecto a nivel europeo de prueba, de test y de despliegue de conducción autónoma o de, digamos, niveles altos de automatización. Es un proyecto de más de 50 partners, 50 socios, más de 60 millones de euros. Se están probando y se están desplegando escenarios y casos de uso yo creo que son 13 países europeos. Y un poco el enfoque que tiene el proyecto, que yo creo que es muy interesante, es avanzar en lo que es la definición y la concreción de lo que son los ODDs, digamos, los dominios de diseño operacional, los entornos, los contextos donde pueden funcionar los diferentes sistemas de conducción autónoma. Es decir, si conocemos muy bien en qué contexto cada función autónoma o cada función automatizada va a funcionar, eso va a facilitar pues que haya una comprensión mejor del sistema, que la regulación esté más acorde, ¿no? a lo que va a ser el despliegue de las funcionalidades, etc., ¿no? Es un proyecto muy importante de 4 años de duración que va a terminar yo creo que es 2025, y yo creo que ahí, bueno, uno de los lugares donde vamos a hacer pruebas, por supuesto, va a ser también aquí en España, y por ejemplo, nosotros en la zona de Galicia tenemos un entorno, unos 200 kilómetros en un corredor que está un poco equipado, que se llama Siscoga, que ya, bueno, llevamos más de 10 años trabajando en colaboración con DGT, y es un corredor donde vamos a poder testar precisamente estos casos de uso que vamos a ir definiendo en el ámbito del proyecto, ¿no? Muy bien. Yo creo que esa movilidad a futuro va a ser segura, sin lugar a dudas, sostenible, conectada, y esa conectividad va a favorecer también la automatización, que sin duda va a ir a favor también de la seguridad vial. Ahí yo creo... Para que eso ocurra, Ana, es necesario que los vehículos vayan por una carretera. Aquí tenemos al director de SACIR, de Innovación, a Jorge. Jorge, vosotros tenéis un reto, y es dar respuesta a ese nuevo vehículo que quiere dialogar permanentemente con la infraestructura. De hecho, el vehículo quiere dialogar con todo lo que hay alrededor, incluidos los peatones, otros vehículos, pero la plataforma, el elemento central por el que se van a desplazar, va a seguir estando en vuestra mano. Vosotros tenéis muchos proyectos de innovación que van asociados a este concepto de automatización, de ADAS, de sensórica, de tecnologías embarcadas que, si no os tienen, pues no pueden desarrollar todo su potencial. ¿En qué punto os encontráis en SACIR? Cuéntanos un poco al respecto. Bien, pues bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por este espacio tan acogedor, ¿no? Realmente favorece el coloquio y debate. Entonces, así es. Nosotros realmente estamos siguiendo muy de cerca toda esta transformación de la movilidad, y para poneros en contexto, SACIR es un desarrollador global de proyectos de infraestructuras de transporte, infraestructuras sociales y de agua. Entonces, dentro de lo que son infraestructuras de transporte, las carreteras, los aeropuertos, los ferrocarriles, intercambiadores. Infraestructuras sociales son hospitales,
universidades, edificios públicos y en el agua, pues todo el ciclo integral del agua, desalación, depuración, operación, construcción de presas, embalses. Entonces, para nosotros, entender la realidad del momento y adaptarnos y estar preparados es que es algo completamente fundamental, ¿no? Quizá, pues aquí el vehículo con respecto a la infraestructura nos ha sacado cierta ventaja, pero para nosotros lo que es la innovación tecnológica y la seguridad es algo fundamental dentro de nuestra estrategia de negocio. Nosotros, forman parte de los pilares del Plan Estratégico 2021-2025 y realmente estamos totalmente comprometidos con estos objetivos. De hecho, recientemente nos adjudicamos un proyecto, la autopista interestatal en Luisiana. Es un proyecto concesional a 50 años donde nos exigen los más altos estándares en materia de seguridad y tecnología. Y realmente estar preparado para esto nos obliga a competir, a seguir y a ir de la mano. De hecho, pues bueno, Ana, podemos decir que sois compañeros, Fundación Pons, Postmobility. Realmente es que necesitamos ir de la mano con todo lo que hay alrededor. Entonces, nosotros como empresa realmente tenemos un paquete de acciones imprescindibles para que lo que es mejora continua y el poder garantizar zonas seguras sea una realidad. Estamos hablando de liderazgo visible con acciones tangibles, tangibles, con compromiso de la dirección, algo que cale en vertical. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de formación, es decir, todos los empleados dentro de la compañía estamos involucrados y comprometidos para realmente implicarnos en la realidad del momento. Tenemos Thematic Labs, talleres para explorar retos que vienen por delante, que tenemos que afrontar, que además son los que nos van a garantizar la supervivencia en el futuro. Y, cómo no, desarrollo de proyectos que son los que nos permiten pues, ya llegar a soluciones concretas o establecer nuevos horizontes. Entonces, desde la parte de innovación, es un placer compartiría con vosotros la cantidad de iniciativas que tenemos entre manos, y una de ellas pues, está relacionada precisamente con lo que comentabas al principio, y es el desarrollo de un sistema autónomo para la colocación o manipulación de conos en carretera para permitir que la operación de corte de carril se realice con total seguridad y sin intervención humana. Digamos, bueno, si ponemos en el centro a las personas, nuestro principal objetivo y compromiso es intentar evitar su presencia, intentar evitar su exposición al riesgo, sacarlos de la ecuación. Y este proyecto, que viene apoyado con fondos CEDETI, es un proyecto de I+D y que vamos de la mano de un partner tecnológico de referencia en España y en el mundo entero, como es GMV, pues nos va a ayudar a conseguir un equipo con posicionamiento preciso en calzada, estamos hablando de precisión centimétrica dentro de lo que es el entorno de infraestructura, aparte de cumplir con todos los protocolos de señalización en pista y comunicación, que es algo elemental, y a través de sistemas robóticos industriales para lo que es esa colocación y recogida con garantías dentro de lo que es el ámbito de infraestructura, pues bueno, nos va a poder elevar el estándar de seguridad y resolver, o reducir más bien lo que es la presencia de usuarios vulnerables, que es una de nuestras prioridades. ¿Tenéis algún lugar para desarrollar el proyecto o estáis en la fase inicial de diseño y de robótica, y etcétera? Justo, estamos en la fase de construcción, pero el ser un grupo concesional donde tenemos esa implantación en los contratos nos permite tener ese laboratorio, ¿no? Esa especie de sandbox para hacer todo esto realidad. ¿Y nos puedes contar dónde? Bueno, es que lo tenemos abierto. En España tenemos más de 5 concesiones, es decir, podemos ir, Arbanza, Arlanzón, Turia, es decir, somos un grupo internacional. Entonces, realmente podemos, por ejemplo, por sacarte de otro proyecto, o comentar otro proyecto, lo que es dentro de seguridad en carretera, análisis de estado, control de indicadores, realmente nosotros estamos escalando, industrializando medidores
esta toma de datos y realmente no es que hagamos un piloto en un lugar. Hemos testado en España y ahora estamos expandiendo por el resto de nuestros contratos, por Sudamérica y en el mundo, haciendo realidad lo que en su día era un proyectito de innovación. Correcto, interesante. Vamos a seguir con proyectos, luego pasaremos a la parte usuario con Cabify, pero voy a quedarme con el segundo de los fabricantes que está aquí presente, con Javier del Val, para pedirte que nos expliques la línea general en la que estáis trabajando como compañía, qué os llega de los headquarters de Corea, y en particular un asunto del año 22 que yo creo que fue también como el Blue Cruise muy innovador, que supuso un impacto importante, que es el RoboRide, ese primer servicio de transporte en coche con vehículos de conducción autónoma, y que nos expliques primero en qué consiste y ojalá pues también una proyección, ¿no?, de cuándo puede llegar, de cómo lo veis, su desembarco y su popularización. Gracias, Javier. Bueno, pues buenos días, también me uno un poco al mensaje, que muchas gracias por invitarnos, porque la verdad que estamos muy a gusto, ¿verdad? Y bueno, pues lo primero de todo, pues yo creo que al final todos estos proyectos, que todas las marcas estamos involucrados, pues dentro un poco del compromiso con la sociedad de qué sistemas ofrecer, pues no solamente hay que encargarse de técnicamente desarrollar ese sistema para montarlo en un vehículo, ¿no? También hay que probarlos, porque al final no deja de ser una parte, no con cierto riesgo, porque al final, oye, que un coche conduzca solo pues tiene unas ciertas implicaciones que hay que acostumbrarse, obviamente. Entonces, bueno, pues en concreto este proyecto es una alianza con una empresa de taxis en la ciudad de Seúl, en Corea, y se trata pues ya de vehículos de conducción, estamos hablando ya de conducción autónoma real de nivel 4. Es verdad que no han hecho un acuerdo con el gobierno, creo que es el Ministerio de Infraestructura, bueno, allí en Corea no sé cómo se llama, pero bueno, es un poco con el Ministerio de Fomento nuestro, para darle cierto permiso para una serie de unidades. En nuestro caso sería un Ioniq 5, que es un vehículo totalmente eléctrico, en este caso han elegido uno eléctrico total, y es un servicio, digamos, con un vehículo de conducción autónoma, con un servicio de taxi. Realmente el conductor, la persona física, sigue estando, por dos motivos. Primero, por dar confianza al usuario, porque esto de que tenga un coche solo pues todavía es ciencia ficción, y sobre todo también pues para que desde el punto de vista de operabilidad del vehículo también dé sus propias sensaciones el propio, voy a llamarle conductor, pero realmente es una persona sentada al volante, porque en nivel 4, digamos, ya la automatización es bastante total. ¿Qué se espera de aquí? Bueno, pues están obteniendo datos ya no solamente para el servicio de taxis, sino también para exportarlos ya a lo que es un vehículo a producción masiva y a todo un vehículo para comercializar. Porque yo creo que en este tema de los sistemas autónomos, de ayudas a la conducción, bueno, como se llamen, también hay que hacer una parte un poco divulgativa y de educación, porque al final es verdad que hoy en día te compras un coche, como decía mi compañero, y es verdad que tienes tantos sistemas que si te ayudan, que te colocan en el carril, pero al final si no sabes utilizarlos, ya no digo bien, saber utilizarlos no sirve de nada que los fabricantes nos estemos dedicando a implementar, parte por la legislación que hay, sino también por el punto de vista de seguridad, de que el usuario realmente intente utilizarlos bien. Entonces es un poco también la parte de este proyecto. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues integran todo el sistema de información, tienen también dentro del propio taxi una serie de pantallas para que el usuario también le dé cierta garantía, ¿no? De, oye, me subí a un coche que va solo, pues también le va informando en todo momento de la velocidad, de cómo está el tráfico. Incluso también desde Hyundai lo que están cogiendo los comentarios de la gente que va dentro del coche, pues un poco también para ver qué sensaciones tiene, porque al final tenemos que dar esa seguridad, ¿no?, y esa tranquilidad para que se utilicen estos sistemas. Así que bueno, este es uno de los ejemplos que te comenté de los que estamos involucrados, que nos están llegando pues buena información. Están haciendo otro proyecto piloto también de conducción autónoma con vehículo hidrógeno, también un poco para ver esa unión ya entre las nuevas tecnologías de movilidad, la parte eléctrica, ahora nuevas pilas de hidrógeno, con estos sistemas autónomos y de conectividad que bueno. Sí. Has hecho incidencia en la percepción del usuario, que se sienta confortable, se sienta seguro. El hidrógeno, que también lo ha mencionado Ana, realmente es una tecnología que el usuario primero no la está pudiendo tocar casi porque no hay disponibilidad prácticamente de vehículos, apenas 2 fabricantes, vosotros sois uno de ellos, pero con una red deficiente de sistemas de carga pues no se está comercializando de manera intensiva. Pero al mismo tiempo esa percepción del usuario sobre la seguridad
del hidrógeno embarcado en un coche, ¿cómo la estáis viviendo desde un fabricante como vosotros, que tenéis vehículos de hidrógeno? Bueno, pues tienes toda la razón, ¿no? Porque yo siempre digo, si con el vehículo eléctrico está costando que la gente, teniendo enchufes, digamos, en casa, está costando un vehículo de hidrógeno, que prácticamente las hidrogeneras pues son presencialmente muy poco, nos está costando esa tecnología. Entonces es verdad que nosotros, como marca del primer vehículo de hidrógeno matriculado en España, pues estamos intentando empujar, pero al final ahí necesitamos pues, la parte también de la labor de que hablamos, ¿no? De infraestructura, fabricante de infraestructura, pues si no, pues no podemos decirle al cliente, tome un coche que usted no puede repostar, ¿no? Entonces al final, obviamente, no es práctico. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, pues el coche se puede matricular, el coche circula, es decir, cumple con todos los estándares de homologación y de reglamentación. Y yo creo, y es volver un poco a la parte de divulgación que hacemos los fabricantes, ¿no? Un poco de animar a la gente. Bueno, no queremos, digamos, tampoco imponer una tecnología. Al final queremos también dar respuesta a todo lo que el cliente necesite y no decirle a día de hoy, de un día para otro, usted tiene que llevar un coche eléctrico. No, hay que un poco explicarle todas las ventajas, desventajas de cada una de las tecnologías y en este caso las del hidrógeno tendrán. Oye, a lo mejor, ¿lo vemos más para vehículo de transporte pesado todavía? Pues quizás sí, todavía el vehículo de hidrógeno a nivel de turismo, pues obviamente muy anecdótico, pero yo creo que sí que tiene futuro y de hecho apostamos por ello. Entonces, la labor... 100 bares de presión debajo del trasero, ¿esto la gente lo valora? Quiero decir, pero es que dicen... Pero yo he ido una cosa también. Realmente un coche de combustión vamos sentados encima de un depósito de gasolina y la gasolina es de hacia abajo, el hidrógeno va hacia arriba. Entonces, al final, es lo que digo, hay que saber explicar y dar el mensaje de todo tiene sus pros y todos tienen sus contras y tener todos unos, pues obviamente trabajar con reglamentación, que es otra parte en la que también trabajamos mucho con, por ejemplo, la Asociación Nacional del Hidrógeno, un poco ir de la mano porque también todavía lo que es la reglamentación en el mundo del hidrógeno todavía es un poco un papel en blanco. Entonces ahí también necesitamos la parte de los técnicos del hidrógeno con la parte de fabricantes, pues ir de la mano también para hacer una legislación y una reglamentación que nos permita pues, que el coche se desarrolle con toda bueno, todo el futuro que necesita este vehículo. Pero, muy bien. Vamos a continuar con el representante de Cabify como responsable de relaciones con precisamente los agentes interesados, responsable también de sostenibilidad en la compañía. Me gustaría preguntarte acerca de un fenómeno que está sucediendo y que vosotros tenéis ideas para dar respuesta, que es un paulatino envejecimiento de la población que va a requerir de medios de transporte bueno, con un nivel de asistencia bien conducidos, como pueden ser vuestras VTCs u otros medios que estáis poniendo a disposición. Al final tenéis la información de lo que se os está demandando, de quién os lo está demandando, sus perfiles. Tenéis un proyecto también al respecto de cara a esa integración de prácticamente ese 30% de la población española que en 20 años será mayor de 65 años. Muchos de ellos quizás no puedan conducir un vehículo o no quieran conducir un vehículo. ¿En qué punto os encontráis desde Cabify? Nos gustaría que nos explicaras cómo puede impactar también la política que estáis llevando en la mejora de la seguridad. Perfecto. Gracias, Jaime, y hoy un placer compartir con vosotros el proyecto y estoy tan a gusto que me he puesto como en casa el cojín encima, así que no conocía el sitio, pero es estupendo para charlar un rato. Voy a contaros, Jaime, ahí dos iniciativas como muy grandes. No me toca hablar de descarbonización hoy del proceso que estamos llevando, más de la parte de accesibilidad e inclusión. Lo cierto es que empezamos desde hace años trabajando con un foco en el que entendíamos que una aplicación como la nuestra tiene que ser inclusiva. Inclusiva, vamos a entenderla como que no tenga ningún limitante ni poder dejar a nadie fuera, ¿no?, de su uso. Lo cierto es que empezamos con proyectos con un foco muy grande en algunos colectivos con ciertas discapacidades y ese trabajo progresivo nos ha llevado a entender que este envejecimiento de la población, pues al final todo lo que estamos haciendo se englobaría en este proyecto de poder dar respuesta a ese colectivo. Os pongo un ejemplo con personas invidentes o que tienen dificultades de visión, ¿no? Aquí lo que hicimos es bueno, pues traernos a un ingeniero informático ciego que venía de 11, muy pocos en España, por cierto, 2 perfiles hasta donde yo conozco. Se llama Jonathan. Lo único que nos dijo Jonathan para entrar en el proyecto es: yo no me muevo de Sevilla porque soy muy sevillano, así que no me gusta vivir en Madrid. Si me dejáis que viva en Sevilla, adelante. Bueno, pues Jonathan, el sevillano, es la persona que se ha dedicado a trabajar en los últimos 5 años en accesibilidad para el colectivo de personas ciegas, ¿no?
Y esto nos lleva a que, y os doy algún dato, tengamos aproximadamente unas 100.000 personas, 100.000 usuarios, que tienen descargados kit que tienen que ver con hacer el proceso más sencillo, ¿no? Por ejemplo, procesos de onboarding, ¿no? de recogida de pasajero. Hay personas que tienen descargadas ciertos toolkits de accesibilidad que lo que permiten es pues, oye, que tengan una recogida especial por parte del conductor, ¿no? O que tengan, por ejemplo, un chat disponible si tienen algún tipo de dificultad auditiva para no tener que hacer llamadas sino a través del chat. O tener la opción de a través del audio hacer ciertas cuestiones, ¿no? Lo que os quería dar con los datos de los 100.000 usuarios es que estamos viendo que parte de esos kits de accesibilidad lo utilizan también personas mayores, ¿no? Y que es bastante lógico entender que tenemos que ir a un formato de aplicación cada vez más sencillo, no solo para personas mayores, sino en realidad para todos, ¿no? O sea, para nosotros es fácil, entre comillas, imaginar que abrirás la aplicación de Cabify y a través de audio le podrás decir, hay muchos datos por detrás, ¿no? Y algoritmos, oye, quiero un coche para ir a ver a mis padres o quiero un coche para ir a ver a mis hijos, ¿no? Y la aplicación, a través de eso, sabe dónde vives, coge tu dirección, sabe dónde vive tu hijo porque está metido también, coge su dirección y te manda un coche y toda esa información te la va dando por audio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para nosotros bastante importante. Si es cierto que el foco en personas mayores como tal, como colectivo, se está poniendo hace principalmente un par de años, entendiendo que ha funcionado muy bien en colectivos de distintas discapacidades y que vamos a un formato desde la aplicación donde podamos tener una aplicación mucho más sencilla de uso. ¿Cómo puede impactar el hecho de que atendáis esas necesidades especiales de determinados colectivos? ¿Cómo puede impactar en la mejora de la seguridad vial? Porque al final evitáis un poco de esos desplazamientos de personas que para ir a buscar otro tipo de transporte o para la pereza de no voy a saber loguearme, no voy a saber, a lo mejor cojo mi coche aunque no esté en condiciones todavía de... Bueno, ya me entiendes por dónde voy. Cuéntanos cómo creéis que podéis impactar, si es que lo tenéis medido y si no, cuál es la expectativa. Fijaos, para mí es... O sea, cuando tienes una relación directa principalmente con grandes asociaciones, y os pongo 11 que la conocemos todos, y tienes experiencia o grupos con personas de 11 responsables, incluso usuarios que nos utilizan, con los que trabajamos de forma continua para que esto, o sea, para hacer un check de que lo que estamos haciendo realmente tiene una respuesta que tenga impacto, nos hablan con mucha naturalidad, como hace 6 o 7 años una persona ciega o bien tenía una asistencia de algún familiar o alguien que le ayudara, o bien tenía que salir a la calle con un cartel que pusiera taxi. Y es así, no hace tanto de esto. O sea, un cartel que ponga taxi para que un taxi pare y entienda el taxista que tiene que bajar a ayudarle a hacer X cosas, ¿no? O sea, de ahí al sistema actual, ¿no? Y cómo la tecnología te permite, pues a través de un audio, pedir un coche, que la aplicación te diga el coche está en 2 minutos abajo esperándole, y el señor que viene o la señora que viene a recibirte tiene un aviso de que esa persona tiene discapacidad visual o otro tipo de discapacidad y que tiene que utilizar un protocolo X determinado. O sea, es un avance enorme, ¿no? Entonces, las asociaciones, las grandes asociaciones, ven con muy buenos ojos esto en cuanto a que hay una capacidad de poder hacer cosas de forma autónoma sin necesidad de tener una asistencia, ¿no? Una asistencia de pues, un familiar, un amigo, un vecino o alguien que ayude. Correcto. Hombre, indudablemente cuando se producen estos avances que se piensa en ellos para impactar directamente en un colectivo, al final nos beneficiamos todos, porque cuando se empezaron a rebajar bordillos, la idea era que subieran sillas, carritos, pero al final ahora ves un bordillo después de un semáforo largo y tal, y tú mismo pues no entiendes por qué está y nos acabamos beneficiando todos. Efectivamente, esa simplificación está siendo así. Voy a volver a los fabricantes para hablar de un tema relacionado con la seguridad. Habéis puesto vuestros ejemplos, que es muy importante, que son las ADAS y la seguridad del dato. Estamos hablando de vehículos conectados para hacer lo que nos habéis contado, si no, no sería posible. Tienen que estar conectados con diferentes fuentes y también tienen que estar asistidos por tecnología embarcada. Desde Ford, ¿hacia dónde camina ese cambio? Hacia unas ADAS evolucionadas, más avanzadas, con ejemplos como Blue Cruise, pero en algún caso que nos puedas poner de cómo estáis viendo vosotros ese futuro de tecnología embarcada segura y que impacte en la mejora de los datos de siniestralidad.
Pues estás un poco continuando con lo que apuntaba, ¿no? Al final de mi intervención inicial. En primer lugar, Ford está, digamos, con una hoja de ruta como muy aterrizada, ¿no? Muy de cuál es el siguiente paso inmediato, haber puesto Blue Cruise como tecnología de nivel 2 avanzado en manos de conductores clientes en Estados Unidos y en Europa, y vamos a continuar desplegándolo en el resto de mercados. Yo añadiría a un coste muy razonable, que es un elemento que yo creo que en todo este contexto es muy importante. Es decir, de nada vale disponer de una tecnología de 10.000 euros si no hay ningún usuario que esté dispuesto a pagarla o no pueda acceder a ella. Al final, los beneficios que esa tecnología en términos vial van a proporcionar no se van a materializar, ¿no? Yo creo que, primero, insistir en esa idea, ¿no? de acercar la tecnología de manera razonable. Vamos a seguir incrementando esas funciones automatizadas en la conducción. El siguiente ejemplo, que es conocido y es público, del que puedo hablar con claridad: en Estados Unidos ya tenemos el siguiente nivel de Blue Cruise, que es con cambio de carril asistido, indicándole al vehículo que quieres hacer esa maniobra. El vehículo lo hace autónomamente. No, seguiríamos hablando todavía de niveles 2++, digamos, ¿no? De alguna forma, porque todavía el control va a estar ahí. Pero desde luego vamos a seguir en ese camino, ¿no? Vamos a llegar a niveles de conducción autónoma 3, 4 en un futuro cercano, sistemas de ayuda a la conducción avanzados que nos lo permitan. Yo creo que sí. Yo no me atrevería a dar una fecha. Ahora es verdad que hay un elemento de regulación muy importante. Yo creo que falta en Europa un marco claro de homologación y regulación de niveles 3 para arriba. Ya existen en algunos países forma de hacerlo, pero creo que hay un debate regulatorio y, si me apuráis, ético todavía un poco que subyace, ¿no? Sobre todo en el nivel yo que llamo bisagra, ¿no? El nivel 3, donde ya hay una transferencia de la responsabilidad en la conducción hacia el vehículo o hacia la máquina, digamos, al menos en ciertos momentos y entornos, y ahí ese debate, ¿no? de responsabilidad social, yo creo que hay que resolverlo pronto y positivamente para que nos siga permitiendo avanzar. Y por acabar con alguna referencia a los temas de seguridad, absolutamente prioritario para nosotros, como tú bien decías. Ford, yo creo que es uno de los primeros, no me voy a atrever a decir el primero, de los fabricantes mundiales que incorporó un módem en todos sus vehículos. Si no recuerdo mal, es a partir del año 19. Todos los coches de Ford llevan una SIM, un módem, está conectado 100%. Todos, desde un Fiesta hasta la más alta gama de los vehículos de las marcas de Ford, llevan equipado un elemento de conectividad con muchísimas funciones, algunas visibles para el cliente, otras no, porque tienen que ver con justamente mantener digamos, completamente actualizados los sistemas a bordo. Es otro de los elementos que nosotros estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, este propio sistema Blue Cruise u otros sistemas a bordo de asistencia a la conducción tienen actualizaciones frecuentes, no diría continuas, frecuentes, de manera, digamos, remota, over the air, sin necesidad de conectarse a nada. Eso añade efectivamente un elemento de ciberseguridad, un elemento de protección de esa información, que yo creo que todas las compañías estamos como muy vigilantes y muy concernidos, muy preocupados de mantener y asegurar, y a la vez, y por solo dejarlo aquí apuntado, porque si no, yo creo que sería muy larga la respuesta, también generado evidentemente oportunidades de negocio y de uso de los datos, siempre en pos de un mejor servicio. Múltiples ejemplos, ¿no? De mantenimiento preventivo, de control de la seguridad a bordo, un montón de elementos y modelos de negocio que se van a desarrollar ahí con los datos que están fluyendo ya desde hace tiempo del vehículo hacia las marcas o los operadores y viceversa, y que van a ser parte, yo creo, de la ecuación de servicios de movilidad del futuro de una manera o de otra, con diferentes enfoques, ¿no? Extenderme aquí yo creo que me llevaría otro ratito y me voy a parar aquí, si luego da más. Solo quería apuntar, perdóname Jaime, que te añado una variable distinta a la que me preguntabas, pero me ha parecido muy interesante lo que contaba desde Cabify. Nosotros, la verdad es que como compañía llevamos mucho tiempo convencidos de que el elemento discapacidad e integración es fundamental para... vemos nuestra marca y nosotros tenemos un programa de accesibilidad, de adaptación de vehículos en España desde hace ahora, son 10 años, 12 años,
Y estamos viendo cómo, y hablabais, ¿no? Antes, Ramón lo comentaba en la charla introductoria, ese derecho a la movilidad, ¿no? Esa movilidad inclusiva. Ford es un convencido, además lo hacemos también de la mano del grupo Social 11 de que hay que tener como fabricante la concepción de que tus vehículos tienen que ser accesibles a todos los usuarios desde el principio del momento de comprarlos. Incluso nosotros involucramos a nuestros concesionarios en un programa específico de saber atender a personas con discapacidad, hasta las transformaciones más inverosímiles, ¿no? que hacemos en nuestros vehículos, porque es un elemento para nosotros también fundamental. Solo quería poner en valor el esfuerzo que están haciendo y añadir nuestra experiencia. Gracias, Fernando. Javier, vosotros en Hyundai hemos hablado también de esos ejemplos en el vuestro con este taxi del año 22 en Corea, ¿no? Que un día veremos probablemente por aquí funcionando. Habéis tenido una posición en el mercado muy fuerte por vuestras tecnologías híbridas, eléctricas. Estamos hablando ahora de vehículo seguro. Ahí también estáis dando pasos importantes. Hablábamos de la seguridad del dato y de la seguridad de los vehículos, la ha mencionado, ¿no? El tema de la ciberseguridad. ¿En qué línea creéis que pueden evolucionar las hadas que vosotros vais a poner en el mercado o en un momento determinado las que tiene la competencia? ¿Hacia dónde creéis que tiene que ir o está yendo ese cambio? Yo creo que es que hablar de futuro aquí es que ya es presente, es decir, lo que os decía antes, ¿no? En cualquier vehículo, coges hoy ahora mismo, tienes un coche hace 10 años, te subes un coche de ahora y dices, es que tiene una cantidad de sistemas que entonces... Ya os digo, la tecnología está. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar ahora? Es la parte legislativa y bueno, ahí hemos trabajado junto a Ford y bueno, distintos fabricantes dentro de la Asociación Nacional de Fabricantes. De hecho, hay un foro abierto ahora mismo de vehículo autónomo y conectado, porque España es muy potente en este ámbito y se están dando muchas ideas de cómo hacer una legislación y una normativa muy clara, ¿no? Y se están apoyando desde la DGT con todos los fabricantes. Y ahora estamos en ese punto, es decir, desde el punto de vista, no me voy a poner desde el punto de vista de marketing, de todos nuestros coches son seguros, porque evidentemente lo son, pero todos estos sistemas de seguridad hay que saber utilizarlos, como os he dicho antes, y sobre todo que vayan de la mano de la normativa. O sea, desde el punto de vista de ya van equipados. Ya no estamos hablando de que un modelo por ser de determinado precio tiene que llevar estos elementos, sino que coches básicos urbanos, a lo mejor del segmento A, que sabemos que se van a mover por ciudades, también van con estos sistemas. Es decir, nuestra visión es una visión, digamos, global, que todos los vehículos, independientemente del precio, de la posición en el mercado que esté, lleven estos sistemas. Y es un poco la línea que se está trabajando. ¿No creéis que la paralización del mercado durante unos años que se ha enfriado, ha envejecido el parque, está generando como dos realidades? Quienes están adquiriendo esos coches de hace 10 años, muchos de segunda mano, pero que siguen funcionando, edad media 14, ¿no? Estaremos ya rozándolos, del parque automovilístico. ¿No creéis que esto está segmentando a la población en una población que sufre mayor riesgo que la que tiene esa accesibilidad a nuevos vehículos? A ver, lamentablemente es verdad, es una realidad, pero ya no solo desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista, por ejemplo, del debate que hay ahora abierto de qué tipo de motor llevo. Es decir, hay gente que obviamente tiene su coche hace 14 años, es un vehículo diésel, le hace su servicio y por las situaciones que hay, pues no se puede cambiar. Es decir, es el debate que está abierto y obviamente existe. Por eso un poco es la política que te comentaba, es decir, esto de los sistemas HADAS ya empezaron a dar, digamos, los más básicos desde los años 90, es decir, ya un control de crucero, ponías una velocidad y te mantenía, obviamente no te leía lo que había alrededor, pero ya era un avance, es decir, son coches que a día de hoy todavía de vehículo de ocasión, de coches de los 90, obviamente son muy antiguos ya, ¿no? Pero es verdad que ya va habiendo sistemas, es decir, sí que es verdad que pues, quien se pueda acceder a un coche a día de hoy va a tener muchos más sistemas de seguridad, pero es que es lo que hay, o sea, ojalá tuviéramos la varita mágica que pueda ser accesible y en eso estamos trabajando. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, también ahora se está hablando mucho del vehículo compartido o temas de suscripción, es decir, los fabricantes nos estamos convirtiendo ya no solamente de una tienda física con un coche que la gente te da su dinero y tiene un coche, no. Se está dando una serie de servicios, de movilidad. Es decir, yo a lo mejor, se está hablando ahora mucho del tema de la suscripción. A lo mejor no necesito un coche para 3-4 meses. No me hace falta comprármelo. Me puedo acceder, incluso puedo acceder a lo mejor a un vehículo de nivel superior, un vehículo con una tecnología eléctrica, que si me lo fuera a comprar no me atrevo, primero porque a lo mejor todavía no estoy muy habituado a esa tecnología y porque económicamente no me lo puedo permitir. Pero si yo ahora esto lo traslado a un modelo de suscripción,
pues es más factible. Y con los HADAS, por ejemplo, también, y todos los fabricantes estamos trabajando en esa línea, que ya vienen siendo por suscripción, es decir, son sistemas que físicamente van equipados en el coche, ya no solamente de HADAS, sino de otros sistemas, y que habrá gente que los necesite y que no los necesite. Nos están hablando hasta, por ejemplo, de poder comprar la tracción 4x4 en un coche. Yo me compro un coche normal y si pago una suscripción, puedo tener durante, oye, me voy a ir a esquiar una temporada, pues por esos meses voy a pagar mi 4x4 para que pueda subir, es decir, tener tracción en otras ruedas. Por ejemplo, es un modelo que estamos trabajando porque obviamente el coste de la vida ha crecido, el coche de los vehículos, no lo voy a negar, ha crecido, y hay que dar otra solución, otra respuesta a las necesidades que tienen los clientes. Sí, se ha hablado aquí en otros debates que hemos tenido efectivamente de incidir en la demanda que necesita el usuario, venta de kilómetros, venta de servicios. Ese es el modelo de Blue Cruise, la verdad, por no volver ahí, porque es justamente la manera en la que lo vamos a activar. O sea, tú no pagas mucho por la tecnología que está equipada en el vehículo porque hemos conseguido hacerla en eso que decía antes, ¿no? ¿Qué le pones al coche que crees que se va a pagar, ¿no? Y el modelo de activación de Blue Cruise es así, es mensual y yo pues voy a tener, pues ¿cuándo lo voy a usar? Pues en verano con la familia bajando a Cádiz de vacaciones, pues ese mes lo pagas y si no, no lo activas. Sí, también comentábamos con algún otro de los participantes en la mesa de efectivamente el concepto de un poco de smartphone. Sí, pago compro por un uso. teléfono, el teléfono lleva un sistema operativo y luego me compro aplicaciones en función de lo que necesito, ¿no? Este podría ser un modelo probablemente... Pero no si quita, yo fuera- creo, Jaime, y no sé si Ramón estaba todavía en DGT en aquella época en la que yo estaba en ANFAC, hicimos un análisis conjunto de cuál podía ser la edad ideal del parque, ¿no? Y claro, es que el elemento de edad, no hay que engañarse, o sea, es fundamental para la seguridad y para la sostenibilidad también. O sea, que justo combinaba esas dos variables y hablamos de 14 años ahora y aquello creo que nos salía en torno a los 7, 8 años. La edad ideal para garantizar unos niveles razonables de impacto ambiental y de seguridad vial, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? Efectivamente hay modelos que se pueden, pero no deja de ser una realidad que no podemos permitirnos, yo creo, como sociedad avanzada, seguir siendo el quinto país en siniestralidad por habitantes sin tener un parque con un stock tecnológico incorporado en seguridad y sostenibilidad a la altura de lo que, yo diría, merece un país como España. Claro, y ahí estáis vosotros desde el punto de vista de los centros tecnológicos, Ana, investigando. Se ha hablado de gobernanza. ¿Estáis recibiendo suficiente apoyo o suficiente demanda por parte de los fabricantes también de las capacidades que tengáis? Vuestro papel es muy preeminente, sois prácticamente junto con Tecnalia un centro de referencia con el AIC en País Vasco, etcétera, en todo lo que tiene que ver con la innovación en el mundo del automóvil. ¿Estáis recibiendo, primero, suficiente apoyo público y segundo, suficiente demanda de los constructores para jugar el papel en un momento además en el que hay teóricamente una lluvia de millones europeos para hacer una transformación en un sector como es el automóvil, con una capacidad instalada en España de 3 millones de vehículos, pero que no tenemos un motor eléctrico, una fábrica de gigafactorías, o sea, de gigabaterías, etcétera? ¿En qué punto os encontráis con esas dos ideas? Apoyo, tanto de la Administración como demanda por parte de los fabricantes. Haces una pregunta un poco difícil. Lo sé. Pero bueno, voy a empezar por la segunda parte, lo que es la colaboración con fabricantes. La verdad es que tenemos la suerte, ¿no? Y un poco el privilegio también de colaborar y de tener proyectos con muchos constructores de vehículos. Y fijaros, hablando de temas de seguridad y de lo que es un poco el feedback de usuario que también comentabais antes, desde el año 2014 ya empezamos una labor muy importante en todo lo que es interfaz HMI, experiencia de usuario, proyectos de investigación con algunos fabricantes, pues con nuestras instalaciones, tenemos un simulador de conducción, por ejemplo, esos niveles intermedios también que comentabais, ¿no? De nivel 3, que es donde tienes que delegar la responsabilidad en el vehículo te demanda recuperar el control, todas esas pruebas de si yo tengo que avisar pues, a los 5 segundos de tiempo, todo eso lo hemos ido probando. Y todos esos estudios y esos proyectos que llevamos haciendo durante varios años, yo creo que han sido muy útiles y muy bien aprovechados por los constructores con los que colaboramos. Seguimos trabajando en proyectos importantes, sobre todo en temas de validación, que también es otra de las claves y otro de los retos, porque validar funcionalidades, digamos, avanzadas
pues de hadas que mencionabas o de conducción, diferentes niveles de conducción autónoma, requiere muchas herramientas en simulación, muchos datos, muchas pruebas también en circuito cerrado, pero también en carreteras abiertas. Entonces, ese ámbito de validación es un ámbito donde seguimos colaborando mucho con fabricantes. Cuando establecemos digamos, un proyecto, cerramos un contrato, una colaboración, ahí hay un intercambio de datos, ¿no? Hablando de un poco gobernanza, de información, de datos, de protocolos. Ahí trabajamos mano a mano con el constructor y tenemos información muy sensible y muy privilegiada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de colaboración con fabricantes, yo creo que estamos muy bien posicionados, ¿no? A nivel también europeo y es una suerte pues, poder avanzar. En cuanto a la parte de apoyo público, es verdad que hay muchos fondos y un poco todos conocéis, ¿no? Todas esas cantidades que vienen derivados de los fondos Next Generation. Todos conocemos también cómo se han ido desarrollando las dos convocatorias del PERTE de vehículo eléctrico y conectado, ¿no? Que era una apuesta también muy importante. Pues probablemente en este ámbito, y quizás seguramente los fabricantes podéis dar una opinión más directa, pero probablemente los instrumentos que se han diseñado no han estado del todo alineados con las necesidades, con los plazos, un poco con los momentos que tenía la industria o que teníamos en ese momento encima de la mesa, ¿no? Proyectos en desarrollo. Yo creo que ahí falta todavía agilidad y flexibilidad en instrumentos que de verdad se adecúen a los temas que se tienen que desarrollar y donde en España, por ejemplo, podemos ser no sé si referentes, podría decir, ¿no? Donde yo sí que creo que hay un buen apoyo público es en relación, y creo que Ramón algo mencionaba también al principio en un poco la charla con la que abríais la conferencia, en facilitar la posibilidad de hacer pruebas o de desplegar soluciones avanzadas, ¿no? en vías o en carreteras aquí en España, ¿no? Y por parte de CETAC yo puedo decir que tenemos una colaboración magnífica y un apoyo por parte de la DGT, y no solamente de la DGT, pero bueno, como ejemplo, que allana mucho la posibilidad de poder desplegar tecnologías y hacer pruebas, y es fundamental. Yo creo que ese camino lo podemos seguir explotando para, como digo, para ser un poco referentes en aquellos desarrollos y en aquella I+D que podemos atraer un poco a España. Pero bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que aquí cada entidad podría dar su punto de vista y bueno, creo que se pueden hacer las cosas un poquito mejor, sí, sobre todo en tema de ayudas y disposición. Lo que ocurre es que en todos estos proyectos de innovación siempre se acaba hablando de gobernanza, de los roles, del papel que tiene que jugar cada uno. Y ahora, pues claro, había un momento en el que la Administración ha pretendido o está pretendiendo, ¿no?, dar ese impulso en un contexto de transición del sector de la automoción y yo diría de la movilidad en su conjunto, donde vosotros como centros tecnológicos pues jugáis, o al menos deberíais jugar, un papel muy importante, ¿no? Simplemente la comentar. Sí, no, yo también soy optimista y creo que estamos en un momento donde todavía se pueden utilizar y se pueden seguir potenciando esos fondos para impulsar esquemas de movilidad importantes en entornos urbanos, por ejemplo. Hay iniciativas. Soy optimista y creo que al final sí que van a representar esas ayudas un salto diferencial, ¿no? O por lo menos estamos a tiempo de trabajar para que realmente tengan ese impacto que yo creo que todos queremos. Gracias, Ana. SACIR, gestionáis diferentes tramos de concesionales en España. Has mencionado solo de pasada un ejemplo en Luisiana con una concesión que os habían dado. ¿Creéis que a nivel concesional lo que tiene que llegar es también que os apoye la Administración en ámbitos que tengan que ver con la garantía de seguridad en aquellos tramos de nueva construcción o de nueva operación, de nueva gestión, más ahora que se está hablando de la posibilidad de los peajes urbanos, que es una figura que viene recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, que está de momento en fase de proyecto, y que en un momento determinado pues, se pueden ver condicionados también
os pueden condicionar, mejor dicho, a vosotros para la operación en esos espacios de acceso a las grandes ciudades, etcétera. Así es. Realmente, bueno, nosotros, sin ir de la mano de la administración, sin ir de la mano del órgano regulador, tenemos poco recorrido. Realmente, yo creo que hace tiempo, a lo mejor, cada uno corría la guerra por su cuenta, pero eso cambió. Tenemos que estar engranados, tenemos que involucrar a las distintas partes y somos un ecosistema, ¿no? Realmente es que la infraestructura, de lo que se está comentando a día de hoy, es que está en plena transición de las formas de movilidad. Entonces, tienen que coexistir estos niveles de inteligencia de los vehículos, tienen que cohabitar con los sistemas tradicionales de conducción. Entonces, a lo mejor si los escenarios fueran más extremos, es decir, oye, todos van con nivel 3, todos van con nivel 4, o no hay, quizás es más sencillo, pero ahora entramos en nuevos modelos que precisamente hay límites regulatorios que hay que aclarar y resolver, pero la hoja de ruta está muy clara y, por suerte, bueno, el organismo regulador aquí en España, pues DGT siempre ha tenido una componente tecnológica implícita, ¿no? Pero ya hablamos de MITMA, ¿no? De Administración Central. Son conscientes de esta nueva realidad, son conscientes de lo que hay, de lo que viene y de que tienen que facilitar el que todo esto vaya evolucionando. Entonces, creo que estamos en el momento adecuado y que es cierto que nunca llueve a gusto de todos y que, oye, la financiación pues, podría ser de un modo que se adaptara mejor a las necesidades concretas, pero aún así estamos en un momento en el que se está invirtiendo, que se está apostando, se está viendo que el camino, la senda por la que tenemos que ir. Entonces, vamos, con mi sombrero de innovación y demás, me siento francamente afortunado y además con una responsabilidad grande dentro de que estamos haciendo camino y estamos avanzando. Y vamos a acabar, David, contigo para estar a las 11:30, tal y como nos habíamos comprometido con la mesa resuelta. Luego, si hay alguna pregunta, alguno de los que os quedéis, un poco recogiendo el final, y es: el usuario de la movilidad quiere ir del punto A al punto B, no sabe nada de centros tecnológicos, no va por la carretera, tiene que ir, pero no dice me voy por la carretera, quiero ir por la carretera para una finalidad o utilizar un vehículo. Y vosotros sois un enlace claro en ese cambio de una movilidad donde estáis dando muchos servicios en la ciudad, estáis viendo que se está produciendo ese cambio social. Tenéis servicios de sharing de todo tipo, tenéis VTCs, estáis trabajando en otros proyectos y siempre con estas banderas, ¿no? De inclusión, accesibilidad, seguridad. Cuéntanos también un poco hacia dónde camináis, aparte del tema de accesibilidad, que nos lo has explicado, y cuál es vuestra visión de cómo podéis unir todo lo que estamos viendo aquí, investigación, infraestructura, vehículo. Cuéntanos. Pues, os cuento en los 3 minutos menos, ¿no? 2 que tengo, para ser puntuales. Hay una parte, yo creo que con base tecnológica que os contaba de Cabify, ¿no? Y con un propósito muy claro de cambio del modelo en el que nos movemos en las ciudades, que estamos viendo que hay un ramp-up importante en los próximos años de cambio, ¿no? Pensemos también que cuando estamos hablando de movilidad en un transporte como el nuestro, principalmente de ride-hailing, es decir, de un coche moviendo, incluso motos, estamos hablando de un porcentaje de un 4%. ¿Vale? Por lo tanto, hay un 96% de crecimiento de ese modelo, que nunca va a ser el 100%, evidentemente, porque el transporte público juega un papel fundamental. Trabajamos mucho en un modelo donde entendemos que para moverte por la ciudad tienes una columna vertebral importantísima, que es el transporte público, que tiene que tener una capacidad de ser seguro, rápido, eco, etcétera, ¿no? Y que luego tiene que haber alternativas por la ciudad para poder moverte. Y nosotros tenemos que ser una de ellas, ¿no? Jugar un papel importante. Cosas que estamos viendo ahora, un crecimiento de uso cada vez mayor. Usos que de inicio estaban muy pegados, por ejemplo, al cliente corporativo, que para nosotros es muy importante. Hablaba antes con un compi de la mesa de, oye, la facilidad de tener una cuenta corporativa y poder moverte, ¿no? Y aquello que era pasaba antes el ticket, iba a administración, me devolvían otro. Bueno, esto ha quedado ya como muy, muy lejano. Y luego un uso muy pegado a la parte del ocio, ¿no? Y ahora esto se está abriendo muchísimo, ¿no? Ya hay colectivos de todo tipo, súper importante esta parte que os contaba de
personas de 50, 60 hacia arriba de utilización, personas jóvenes que nos utilizan también, nuevas generaciones que ya no tienen tanto interés en tener su vehículo particular para moverse por la ciudad, no digo de trayectos. Y luego hay cuestiones que ven un poco automático de servicios como el nuestro y hablamos de 13, 14 años de parque móvil de España, el nuestro está por debajo de 3. Las experiencias de los usuarios con vehículos nuevos, y lo estamos viendo con vehículos incorporando coche eléctrico, son muy buenas, ¿no? El ciudadano también toca cómo es desplazarte con un coche eléctrico por la ciudad. No sé cuánto afecta eso en la decisión de uso, ¿no? Pero bueno, esa es una parte como muy importante. Y luego, enganchando un poco con esto último que se ha dicho de la seguridad, también es un concepto, un pilar muy básico para nosotros, ¿no? Seguridad de todo tipo. O sea, si nos vamos a la parte de ciber, probablemente tengamos una obsesión por recopilar el menor de los datos posibles necesarios, ¿no? Casi que me da igual el género de la persona y me da igual la edad que tenga, porque todos los desarrollos que haga van a aplicar para todos. Y si yo consigo hacer una aplicación mucho más sencilla, le vendrá muy bien a la persona de 70, pero le vendrá muy bien a la persona de 25 también, ¿no? Y luego, si nos vamos a la parte más de seguridad física, pues hay una apuesta muy grande por esta parte de trazabilidad de la información. Oye, yo sé la persona que me viene a recoger en un vehículo, el conductor sabe el cliente, hay datos por detrás, ¿no? Y en la parte de trazabilidad me encantaría contaros casos con los que colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No puedo, pero me encantaría contaros. Son muchos, porque hay mucha información detrás que yo creo que van hacia un modelo donde la parte de seguridad física, tal vez no lo veamos tanto en una ciudad como Madrid, Barcelona o Sevilla, pero os aseguro que en Bogotá, Lima, Buenos Aires y otras ciudades este es un temazo importantísimo. Y luego, bueno, pues trabajamos en temas de seguridad que tienen que ver también con opciones para que mujeres, o sea, temas de género, puedan elegir conductoras mujeres en ciertos trayectos a ciertas horas porque genera un poco más de seguridad. Entonces, bueno, hay muchas líneas que podría contaros de esto, ¿no? Pero en términos generales, lo que sí que estamos viendo es... entendemos que tiene que haber un ramp-up de esto, es decir, tiene que haber un cambio drástico. Nosotros todavía mantenemos que en 2025 vamos a ser 100% descarbonizados, es decir, todos los vehículos con los que puedas viajar en España van a ser o eléctricos o de hidrógeno, es decir, no contamos con una pandemia, pero 2025 es pasado mañana, o sea, está aquí ya, ¿no? Por lo tanto, muy de acuerdo en que tiene que haber colaboración de todos los que estamos aquí, de administración y de un empuje muy fuerte para que esto no solo sea cambiar vehículos, sino que haya una infraestructura que permita hacerlo, sobre todo hablando de operación, ¿no? De vehículos que se mueven por la ciudad. Y bueno, que tiene que haber un modelo que también afecta probablemente a la parte más de cómo están diseñadas las ciudades ahora mismo, ¿no? Son ciudades también muy diseñadas para el vehículo particular, ¿no? Con un espacio muy grande de coche aparcado que no se utiliza mucho. Muy bien, pues David, ha venido muy bien porque vosotros, con esa visión panorámica que tenéis desde arriba, nos has hablado de precisamente lo que ha sido este ciclo, ¿no? Donde hemos analizado temas relacionados con tecnología aplicada a los vehículos, hemos hablado de infraestructura, de ciudades inteligentes, hoy nos hemos detenido algo más en seguridad. Siempre que se habla de seguridad vial, últimamente se habla mucho de automatización, de hadas, porque al final es lo que está marcando el cambio, sobre todo la seguridad al volante. Nos han quedado temas para una segunda edición de este ciclo. Hemos estado 3 mañanas aquí, algunos de vosotros habéis venido a vernos y bueno, esto queda reflejado luego en el canal YouTube, tanto de Fundación Pons como de Fundación Ibercaja. Y nada más, os agradecemos la presencia. Algunos tenéis compromisos a las 12, creo, con lo cual hemos cumplido fielmente con el horario que nos habíamos marcado. Muchas gracias. Gracias.